Bienvenidos a Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Yo soy Ángel González y en este episodio, una vez más, invité al maestro Esteban Márquez. Maestro, bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente aquí acompañándolos. En este episodio yo invité al maestro Esteban Márquez porque estábamos recordando algunos casos, unos amigos y yo, de empresas mexicanas que han sido muy exitosas a pesar de que son empresas dirigidas, o al menos en su organización corporativa, por miembros de una misma familia. Y yo recordé mucho esta frase que se dice mucho de no hay que mezclar negocios con familia, pero yo creo que en el contexto latinoamericano lo hacemos y bastante, ¿no? Bastante, de hecho un 80-85% del comercio que existe o las empresas son familiares, en México por lo menos. Y no solamente es un contexto a nivel México, es a nivel global, porque realmente el contexto empresa familiar no refiere a una tiendita que tenga ciertas características, sino hay empresas en donde realmente están todos los cargos directivos son familia, sí, ¿no? Entonces, sí. Aludiendo a eso, el no mezclar negocios con familia más bien no es dentro de una empresa, sino más bien que tú externamente no hagas negocio con familiares, porque generalmente hay algo que sale por la confianza, por el exceso de confianza, evidentemente, o por simplemente eres mi familia y entonces todo lo que yo haga que en una negociación habitual o profesional no estaría permitido, lo voy a hacer contigo porque tengo la confianza para hacerlo. Claro, como hay un lazo familiar, entonces pues, esperaríamos como ciertas excepciones o reglas que no funcionen como funcionarían en el ámbito real. O entramos al tema de la confiabilidad, ¿no? Entonces confío tanto en ti que todo lo que yo haga no pasa nada y me vas a tolerar todo, o a la inversa, ¿no? Sí. Entonces ahí es esa frase de mejor no hacer negocios. Como de hecho, ahí en ciertas religiones, por ejemplo, los judíos no hacen negocios con amigos. Te dicen, ¿quieres ser mi amigo? No vas a ser mi socio. O, ¿quieres ser mi socio? Dejamos de ser amigos. Sí. Precisamente para romper esa sinergia de decir, ok, esto es meramente profesional y es como tenemos que manejarlo, ¿no? Okay. Justo que menciona eso, sí, creo que hay como muchos factores culturales porque, exacto, yo también estaba recordando ahorita, por ejemplo, comunidades como los mormones o comunidades como acá en México que tenemos a las comunidades de migrantes de Holanda, ¿no? Sí, claro. que suelen como manejar como estas fronteras de negocios, como voy a hacer negocios con los miembros de mi comunidad, pero no con los miembros de mi familia. No con los miembros de familia. Ajá. Sí. Entonces fortalecen los lazos comerciales, pero cuidan mucho no tocar los lazos familiares. Sí, exactamente. Sí, cuidan esa parte, pero nosotros somos lo contrario, ¿no? Ajá. Y han crecido empresas o hemos visto crecer empresas muy grandes cuyo nacimiento fue en una pequeña empresa familiar, ¿no? El caso de emporios como Liverpool, como Palacio de Hierro, Grupo Televisa, Grupo Televisión Azteca, Cinépolis y uno que creció exponencialmente, Bimbo, ¿no? Sí. Que hoy tenemos en distintas partes del mundo presencia con Bimbo, pero no solamente Bimbo en el producto, sino también plantas de producción que se pusieron a maquilar en distintas partes, pero sigue siendo manejado por familia. Ok. En ese sentido, ¿por qué cree usted, maestro, que la Zapatería Canadá, negocio familiar, no funcionó y 19 hermanos sí funcionó? Ok, lo que pasa ahí es que también tiene que ver qué tanta cultura familiar operativa se tiene. Okay. ¿Sí? Si todos estamos en la misma sinergia de el día de mañana esta empresa va a entrar a un tema de sucesión, entonces pues todos trabajamos con el mismo objetivo. Pero cuando ya empiezan los conflictos de que el fundador desaparece y entonces ya yo soy hermano de y tú eres hermana de y entonces yo considero que tengo mejor derecho porque me costó, yo estuve al frente del negocio cuando estaba familiar, etc. Y empiezan ya los conflictos de intereses muy fuertes. ¿Por qué? Porque el patriarca o el fundador es el que controlaba prácticamente las disputas que tenían entre hermanos. Entonces eliminamos al patriarca que era como el mediador, pues entra la disputa. Yo considero que a Canadá le pasó eso, que empezaron una serie de elementos atrás que los llevaron a tener conflictos a nivel familiar y esos conflictos empezaron a tener un impacto en lo económico y lo económico lo llevó también a decir pues ya no tenemos para dónde caminar porque nuestro crecimiento ya no es exponencial y es un crecimiento que vino en retroceso y pues mejor vamos a quitarlo y vamos a dedicarnos a otras actividades que sean, ¿no? Y creo que fue más rentable para ellos destinar el inmueble a otras actividades que no fuera ya la producción de calzado como tal. Que fue un caso como muy sonado porque era la empresa que dominaba, al menos en el occidente de México, el mercado
era muy grande la empresa Canadá en Era los muy grande, 90, sí, en los 2000. 90 era muy grande y tenía mucha presencia en México. Sí, De hecho, no solamente en México, a nivel Latinoamérica sí, era muy ¿verdad? sonado el nombre Canadá, el calzado Canadá, Sí, sí, sí. ¿no? En ese entonces nadie topaba Flexi, No, nadie nadie, topaba ninguna otra nada. zapatera. Canadá fue como fuente de inspiración para otras marcas Sí. en cuestión de la creación de los estándares de calidad del producto que se manejaba y el segmento al que iba dirigido. Mm. Pero, ¿qué sucedió? Pues bueno, volvemos a lo mismo. Está la cabeza, y la cabeza de la empresa dice, ya no quiero yo, ahí te va. Y pues si los hijos no están preparados para hacerlo, pues se les cae ahora sí que el negocio, como dicen por ahí, ¿no? Y yo creo que eso pasó con Canadá. Ok. Creo que aquí es como mucho hablar de si ya estamos en una dinámica en la que yo y mi familia somos la cabeza o la unidad directiva de una empresa, digo, llámese chica, mediana o gran empresa, ¿no? Porque esto habrá aplicado quizás hasta, como dice usted, una tiendita Una de la tiendita, esquina que la sí. manejamos toda la familia. Creo que es bien importante que todos tengamos claros los roles de cada quien, la no interferencia y, como usted dice, un momento bien delicado es la sucesión. La asociación es bien importante y de hecho hay dos momentos en lo que llamamos empresas familiares o mal llamadas empresas familiares porque finalmente es una empresa. La única característica es que tiene que está manejada por familia, pero finalmente es un ente económico que tiene todas las características de empresa, ¿no? Yo creo que son dos momentos. El primer momento es, como dices, los pequeños negocios que inician a veces desde casa y que están involucrados el papá, la mamá, los hijos, etc. Y empiezan a crecer de manera exponencial que después llega un punto en donde no hay una infraestructura. No hay una estructura, no hay un diseño organizacional, como bien lo mencionabas, ¿no? Entonces empiezan como los roles a saber, ok, tú eres de compras, yo soy de ventas, pero entonces si tú no haces lo de compras, pues yo lo voy a hacer y ahí es donde empieza el conflicto, ¿no? Empiezo a tomar un rol que no me corresponde porque no está definido qué rol tenemos cada quien en la empresa. Esa es como la primera fase. La segunda fase es cuando ya empiezan a implementar infraestructura, ya le dan estructuras y es la fase en donde viene el tema de vamos adaptándonos a lo nuevo. Que a veces los fundadores no aceptan las nuevas ideas de los hijos o las nuevas asesorías de gente que dice, oye, pues tu hijo se va a entrar pero no tiene ni idea, mejor mete a otra persona. No, es que mi hijo tiene que continuar o mi hija tiene que continuar con el legado familiar. Y luego ya viene la empresa que crece, que ya da una estructura, una infraestructura, y entonces viene el conflicto en el sentido de por quién tiene más poder, el famoso juego de poder dentro de las empresas, ¿no? Sí. Hay muchas empresas en México que mandos medios directivos hacia arriba son pura familia. Sí. O sea, no permiten que entre cualquier... no, es más, no permitan que entre externos, así de fácil, ¿no? Que hay una serie buenísima de eso, ¿no? Succession. Eso es eso. Que todo se trata de eso. Se muere Sí. el patriarca y el fundador de la empresa y ahora Así quién es. de los hijos le va a tocar. Exactamente. Ser que sí. Y luego ya viene lo que acabas de mencionar, la etapa de la sucesión, ¿no? ¿Qué pasa con el patriarca? Ni no que se muera, simplemente dice, yo ya no quiero trabajar, ya trabajé toda mi vida, yo me quiero hacer un lado. Y si no tenemos una cultura organizacional familiar bien implementada, empiezan los negocios a irse para abajo. Por la sinergia de conflictos de poder. Hoy eres mi hermano, sí, pero ¿por qué tienes más poder que yo? O ¿por qué a ti te dicen todo que sí y a mí que no? Empiezan los conflictos de intereses y luego no solamente es entre los directos, sino también empieza la esposa, el esposo a quererse meter dentro de la empresa y empiezan a generar una serie bastante interesante a nivel organizacional, ¿no? Que finalmente repercute en la parte económica, en la parte de crecimiento, en la parte del desarrollo de la empresa, finalmente, ¿no? Claro. Porque mientras uno entiende su rol y lo enfoca al objetivo de la empresa, otro es déjame hacer todo lo posible para que no funcione lo que estamos haciendo. Y ahí es donde empiezan los conflictos con las empresas familiares. Ok. Me imagino que de un inicio lo que le pasa a muchas empresas familiares es que la estructura jerárquica del sistema familiar, que eso ocurre en todas las familias, como que se calca en la estructura organizacional, al menos de un inicio, ¿no? Sí. Por ejemplo, va a ser muy común que nos topemos que una empresa que va creciendo se encuentra en rango medio, qué sé yo, va a ser muy común que veamos que el padre, jerarca de la familia, estructuralmente o sistémicamente la cabeza de la familia, de proveer y todo, va a ser el director, ¿no? El director operativo. Sí. Y la madre, como en su rol, quizás va a ser común topar que el rol sistémico familiar es de la mamá la que administra los recursos que papá provee, pues entonces va a ser la directora financiera o de administraciones. Exacto, sí. Y luego los hijos van a tener sugerencias, ¿no? Entonces tú ves el árbol familiar, el árbol genealógico y el árbol organizacional y son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Calcado. En el mejor de
los escenarios. En el mejor de los escenarios. Sí. Pero luego pasa el tiempo y ya la empresa tiene necesidades que ya no se cumplen con este árbol familiar. No, porque no tienen la expertise para poder dar el siguiente paso al crecimiento, ¿no? Sí. O después entran en este tipo de estructuras los famosos patriarcas, ¿no? Solamente los hombres son los que están en las empresas, las mujeres no. Entonces, por lo tanto, la esposa nunca va a entrar a la empresa y va a buscar de qué manera involucrar, pero el lado masculino dentro de la empresa, ¿no? Que también hay muchas empresas que así se manejan todavía. Ok, sí, tú eres la esposa, tú eres mi hija, pero te voy a dejar ciertas áreas que no involucran decisiones trascendentales dentro de la empresa. Claro. ¿No? Ya ha ido cambiando, se ha ido modificando, pero todavía hay estructuras que manejan todavía esa ideología como tal, ¿no? Y lo que bien decías, tiene que ser una preparación constante en este tipo de esquemas. Cuando la familia se va a hacer cargo de la empresa, tiene que ir creciendo en la preparación, tiene que ir creciendo en el desarrollo, en la competencia, para hacer frente a las necesidades propias de la empresa. Claro, o sea, idealmente si por ser el hijo del fundador ya me va a tocar a mí la dirección operativa, pues no es nada más por ser su hijo, también yo debería de buscar pues con qué diplomado, con qué maestría, con qué capacitación me mantengo yo relevante como director operativo, ¿no? Es correcto, sí. De hecho, a mí me ha tocado de repente escuchar ciertos perfiles, sobre todo a nivel académico, que de repente te dicen, pues es que realmente yo estudio por estudiar, porque pues yo sé que me voy a quedar con la empresa de mi papá. Y yo les digo, está perfecto que te quieras quedar con la empresa de tu papá, y seguramente sí te vas a quedar con la empresa de tu papá, pero necesitas herramientas para mantenerla, porque si no en un lapso de 6 meses lo vas a tronar. Todo un legado de 30, 40 años de tu papá, en 6 meses lo vas a tronar porque no tienes todavía la habilidad que tiene tu papá. O ya estás trabajando ahorita en la empresa. No, todavía no estoy trabajando porque realmente ahorita estoy dedicado a mis estudios. Entonces no puedes confiarte de que vas a llegar a la silla presidencial y sentarte y tener la capacidad para mantenerlo. Porque llegar y sentarte está bien fácil. Eso está fácil, sí, exacto. Claro, pero ¿cómo mantienes un puesto que obliga a que mantengas a todo un ente económico? Esa, en mi opinión, esa es como la gran tesis de Juego de Tronos, la serie de HBO. Sí. Porque Juego de Tronos no es una serie de todos se matan por ser el rey, no. Llegar es la parte fácil. Sí. Sentarse en el trono de hierro es lo fácil, lo difícil es mantenerte ahí. Es mantenerte. ¿Por qué tenemos tantas empresas que finalmente han crecido empresarialmente? Son empresas familiares y se han mantenido en el mercado. Y porque hay otras tantas que en sus inicios eran un boom y tronaron las empresas. ¿Qué fue lo que hace que una empresa funcione, otra empresa no funcione? Pues tú empiezas justamente de entender cuál es el rol de cada quien y saber que en ámbitos de negocios es negocio, aunque seamos familia, y que fuera de lo que es el negocio, pues podemos ser familia como tal y a lo mejor consentirnos, apapacharnos y demás, pero cuando estamos trabajando, eso no existe. Sí. Para que podamos tener el enfoque que estamos buscando. Ok. Y yo creo que una parte bien difícil es hacer la separación y hacer una separación funcional. Yo en consulta me tocó un caso en el que le decía a mi consultante, yo le decía, es que yo creo que la evidencia de que tienen una buena relación familia-empresa no es que no tengan conflictos, sino que los conflictos no pasan la frontera. O sea, que ustedes sean capaces de enojarse, gritarse por una factura mal hecha y en ese momento dejarse de hablar si tú quieres el resto del día y estar enojado, pero cuando salgan y el fin de semana sea el bautizo del sobrino, todo normal, todo tranquilo. Sí. Y viceversa, si ya me enojé porque tú me rompiste una taza, llegamos el lunes a la oficina y tranquilo. O sea, hacer la distinción es la habilidad crucial, ¿no? En este contexto. Definitivamente el cómo abordas el conflicto en una empresa familiar es clave. Y qué tanto emocionalmente estás preparado para, como bien dices, dejar lo que corresponde a casa o lo que corresponde a nuestra vida personal y cómo enfrentamos la vida empresarial de una manera totalmente neutra. Porque si cargamos los problemas de casa o personales al ámbito empresarial en una empresa familiar, olvídate. No, es que es una contaminación tremenda. Totalmente. Es una contaminación que finalmente dicen, oye, a ver, se está contaminando, pero no importa, son ellos. No, sí importa, porque tarde que temprano va a tener una repercusión de manera decadente hacia todas las áreas operativas y se va a ver el resultado en la área operativa. Sobre todo me imagino en casos en los que la familia política entra a la empresa por matrimonio. Todos los matrimonios van a tener problemas, eso es lo normal, pero su capacidad de gestionar esos problemas y no llevarlos a la empresa va a afectar muchísimo a la empresa. Correcto, sí, y aparte porque la familia política, como bien lo refieres, dentro de un ámbito empresarial, no trae la cultura organizacional
de raíz, es decir, Ujú. la que creció, la que se forjó en familia. Ujú. La semilla que se sembró no la traen todavía integrada al 100%. Entonces vienen con otra ideología en donde quieren mover ciertas cosas y ahí empieza también un movimiento que Ujú. puede ser catastrófico para la empresa familiar. Luego de repente hay empresas familiares que ponen esas cláusulas como no dichas, ¿no? Es como cláusulas bajo el agua de la empresa es familiar, pero la familia política no entra. No hay puestos para esposos ni esposas. Exactamente, yo creo que es la decisión más sabia. ¿Sí? Sí, Ok. sí, porque es muy difícil que un esposo o esposa de alguien que está en una empresa pueda entrar a una ideología de años de Mm. una de la noche a la mañana. Ujú. Ya entra con otro tipo de esquemas. Es que yo siento que no, en el ámbito empresarial es bien crucial lo que muchas veces damos por alto, ¿no? Uno entra al corporativo de una oficina y ve los cuadros colgados de nuestra misión, visión y valores y ni los pela, ¿no? Pero es que sí tiene un peso muy crucial tener bien definidos y claros cuál es nuestros valores, cuál es nuestra cultura organizacional. La clave de un buen desarrollo en una empresa familiar es entender eso, la cultura organizacional. Si nosotros analizamos, por ejemplo, al azar cualquier misión, visión de empresas fuertes o que han tenido un crecimiento exponencial siendo empresas familiares, te vas a percatar que hay una divergencia en lo que proponen y en lo que están haciendo. Ujú. ¿Por qué? Porque fue creado bajo una ideología ABC, Ujú. pero hoy en día esa ideología ya no, porque ya tuvo una vertiente diferente en crecimiento que se está adaptando a las necesidades del entorno y esas necesidades del entorno ya requieren otras cosas que ya está lejos de lo que era la misión y visión de la empresa. Ujú. Pero lo ideal es eso, que se conozca la visión, la misión de la empresa y los valores, o el famoso código de ética de la empresa, ¿no? Saber realmente dónde estás parado y cuál es tu rol y cuál es tu función dentro de la estructura organizacional. Ok. ¿Y qué pasa, maestro, entonces me imagino que también un punto de transición muy, muy, muy delicado es cuando una empresa llega a un punto por circunstancias internas o externas en las que su dirección o todo el organigrama directivo que son familia tienen que darse cuenta que ya es momento de ceder puestos o inclusive la dirección misma a gente completamente ajena a la familia. Es muy Y es complicado, delicado, es muy ¿no? delicado. Ajá. Es muy delicado porque primero vas a encontrarte que el porcentaje para que hagan eso es mínimo, Ujú. porque es como darle el control de tu empresa a un tercero que va a tomar las riendas de todo lo que es la estructura de la empresa, ¿no? Y dos, que realmente confíes en la persona, porque esos mandos o esos perfiles no confían. Ellos confían en lo que ellos hacen, nada más, pero no confían en todo el entorno. Por eso no permiten que cualquier persona entre a su empresa. Entonces, en ese punto o ya llegar a ese nivel es porque de plano hay una necesidad empresarial muy grande, porque ya está en declive la empresa, porque la empresa ya tiene ciertos elementos que no están funcionando como debería, o porque la empresa simplemente ya no hay un sucesor. Ujú. ¿Sí? Que dice, ¿sabes qué? Pues mis hijos, cada quien está haciendo su vida y no les interesa la empresa, pero pues yo ya tampoco quiero seguir al frente de la empresa y mejor prefiero contratar a alguien y yo convertirme en un CEO nada más, ¿no? Entonces me convierto en el CEO y tengo a mi director que es el que va a manejar todo. Pero pues sí son casos que hay que analizar a fondo y que hay que tomar con mucho discernimiento para saber el alcance que se puede tener en toda esa estructura. Porque seguramente habrá casos en los que el fundador de la empresa y patriarca de la familia se da cuenta que sus hijos en puestos directivos, ninguno la va a armar de CEO y mejor contrata uno de fuera, con los roces y riesgos que eso va a conllevar, ¿no? Bajo un principio de honestidad empresarial, eso debería de ser. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal. Ajá. Pero difícilmente vamos a encontrar eso, porque empieza el tema de la justificación o el tema romántico de las relaciones familiares. No es que es mi hijo y pues mejor que estén a manos de mis hijos a que estén a manos de un tercero. Pero si tus hijos lo están llevando a bancarrota, pues entonces mejor busca una opción, ¿no? O ponle a tu hijo atrás un asesor que le dé la posibilidad de guiarlo por donde debe de caminar en el sentido de la directriz o cómo abordamos el conflicto que se puede estar generando dentro de la estructura organizacional empresarial, ¿no? Tal cual. Porque muchas veces para que te suelten el control de la empresa, a veces ni a los hijos les sueltan el control. Ajá, ¿no? sí. O llega el hijo y, oye, traigo ideas innovadoras porque fíjate que me dijeron en la universidad que podíamos hacer. No, no se puede. Aquí es así como se maneja, sobre todo cuestiones que tienen que ver con esquemas de avance tecnológico. Por ejemplo, una empresa de joyería, pensemos X joyería, que de repente dice, oye, queremos crecer. Y llega el hijo que está recién egresado de la licenciatura y le dice, oye, yo sé que hoy en día hay una forma de innovar a través de la venta de joyería, a través de una máquina que vas a la máquina y le depositas la moneda y te sale la joyería, la famosa vending machine. Vamos manejándola de esa manera. No, es que
¿Cómo vas a poner joyería ahí? Si finalmente, ¿quién te va a comprar? Aquí viene la gente. O sea, esa transición a lo nuevo que el mercado está demandando, no es tan fácil adaptar una empresa familiar a ello. En la serie de Mad Men, me acuerdo en la primera temporada, hay un personaje de la empresa Menkens, que no estoy seguro si existe o fue ficticia la empresa, que es como una especie como el Liverpool de Nueva York, y la hija del patriarca fundador de la empresa quiere convertir esa tienda departamental en una de super lujo. Ella dice, yo quiero que venga con nosotros la gente más adinerada y por eso quiero subir los precios. Y el papá no quiere. Entonces hay un roce muy fuerte porque el papá sigue siendo el patriarca, pero ya va de salida. Así es. Él sabe que va a entregar la empresa a la hija y la hija tiene ideas que van a cambiar la identidad, van a cambiar la cultura, van a cambiar lo que es la marca, la identidad empresarial completa, y hay mucho roce con eso. Exacto, exacto. Ahí es un claro ejemplo de esa situación, ¿no? Cuando empiezas a innovar dentro de una empresa familiar, tiene que haber mucha apertura de los directivos. Si no hay apertura de los directivos, entonces mejor los hijos prefieren empezar o emprender sus negocios, sí con el apoyo del papá, sí a lo mejor con las métricas del mismo objeto giro comercial, pero ya con otra línea diferente, ¿no? O sea, esa parte, por ejemplo, las famosas activaciones que le llaman en mercadotecnia, que el término correcto ya a nivel empresarial son los famosos pop-ups, que es tú pones un punto de venta de 2 meses para saber y sondear mercado cómo puede funcionar. Les cuesta mucho a las empresas entender eso. Dicen, pero ¿cómo 2 meses? Y después bajar el mercado árido y después ¿qué voy a hacer? No, bueno, es que no lo vas a dejar. Es una estrategia para saber si el proyecto te va a funcionar en un lugar o no, para entonces sí aventarte con una inversión y expandir tu mercado con una tienda, con lo que sea, ¿no? Pero les cuesta mucho trabajo entender esa forma tal cual. Pero hay ejemplos muy claros, ¿no? Liverpool, Palacio de Hierro. Sí. Ellos empezaron a vender, le llamaban cajón en la calle, pero es un puesto de tianguis, tal cual, donde vendía cada quien sus especialidades. Palacio con el tema de pieles y sombreros y guantes de lujo, y acá era calcetines lo que hacía Liverpool, ¿no? Oye, pero entonces, ¿cómo creció? Bueno, pues es que la empresa familiar vio la necesidad de crecimiento y ese crecimiento los llevó a un crecimiento exponencial que hoy conocemos las tiendas como las conocemos, ¿no? Sí. Y al paso también de todo eso estaba la innovación oculta, pero ahí estaba, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, el logotipo de Liverpool, mucha gente dice, ¿y qué significa el logotipo? Bueno, es que cuando empieza Liverpool, dice el dueño, oye, yo quiero generar algo que marque una tendencia de un antes y un después en el entorno mexicano. Entonces, es el primero que se trae las famosas escaleras eléctricas a México. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, el logotipo que tiene Liverpool justamente es el escalón cuando hace esto, que se está viendo de lejos, y eso es lo que está, las Ls, son los escalones. Ah, los escalones cambiando de altura. Cambiando de altura. Sí. Y muy pocas personas se dan cuenta qué es, y es el logotipo que es identidad de Liverpool. Sí. ¿No? O, por ejemplo, ¿por qué se llama Palacio de Hierro? ¿No? Mucha gente dice, pues, porque así le pusieron los dueños. No, hay atrás toda una historia que cuando empiezan con el famoso cajón, ahí en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Correo Mayor, pues compran el espacio que estaba a espaldas, que era prácticamente un terreno, y dice, oye, yo quiero crear algo, pero de manera rápida. Y entonces empiezan a traer estructuras de hierro. Y empiezan a construir con una estructura de hierro. La gente pasaba y decían, ¿y qué va a ser ese Palacio de Hierro? Y de ahí surge el nombre de Palacio de Hierro. Okay. Entonces, son detalles que las empresas familiares, a lo mejor consciente o inconscientemente, van generando o van creando en la identidad propia de la empresa. Okay. Hoy en día ya lo estudiamos, hoy en día ya le damos una estructura, hoy en día ya decimos, oye, allá atrás hay una identidad, hay una ideología, hay un esto. Pero al momento que las empresas familiares se empiezan a desarrollar, muchas veces no es como consciente el impacto que tiene el actuar de la empresa familiar. Ok, porque todo esto tiene muchísimo que ver entonces con la cultura, es lo que decimos, la cultura de la familia, claro, va a permear en la cultura de la empresa. Claro que sí, va a ser 100%. Palacio de Hierro, que es Grupo Val, ellos en su política de contratación no aspiran a cargos directivos personas externas que no sean familiares. Ok, no sabía es eso. una política que tienen. Por eso siempre vas a escuchar que los hijos, el director, el gerente, bla, bla, siempre son los hijos, siempre son los nietos, etc., ¿no? Entonces, es una política que tienen ellos en cargos directivos que no permiten que entre si no es familia. Grupo Carso hace algo similar. Sí, Carlos también. Slim también pone a sus... Si te fijas, si nosotros ingresáramos a hacer un análisis organizacional, los puntos claves o directivos suenan apellido. Sí, claro. Ahí te puedes dar cuenta, o sea, ahí no hay nada de que estás inventando, tú ves los diseños organizacionales actuales de las grandes empresas familiares y tú te vas a percatar que los puntos claves o directivos siempre está el apellido del fundador. Sí. A mí en el caso de Carlos Slim se me hace muy interesante que
en el organigrama de Grupo Carso, de su conglomerado, él sí le apostó a la familia política. Por ejemplo, política. Arturo Elías Ayub pues, tiene un puesto, o sea, tiene muchísimo peso en el organigrama, pero fue una ficha que le funcionó muy bien. Fue un volado. Pero ¿quién es él? O sea, ¿qué hizo él? ¿Qué estudios trae atrás? Trae atrás también una trayectoria, ¿no? Aparte no fue cualquiera. Viene de familia de empresarios también. Sí. Ahí cambia la historia, porque dices, bueno, ok, sí, le voy a apostar a mi yerno, pero porque sé que ya hizo, sé que ya avanzó, sé que me está demostrando que también viene de una empresa familiar. Y él no se achicó tampoco, también Arturo Elías es muy bueno para los negocios. Claro, sí, es muy bueno para hablar del negocio, la expansión, el famoso startup dentro de las empresas que son ya consolidadas, a veces cuesta trabajo. Sí. O sea, cuesta trabajo, y él es un personaje que maneja todo ese perfil bastante bien, o sea, lo sabe manejar el startup de manera impresionante en cualquier empresa. Okay. Sí. Y maestro, por último, también hay un fenómeno que también se retrató muy bien en la cultura reciente, en la película Nosotros los Nobles, ¿no? Con Javi Noble, que vemos que muchas veces los hijos de los patriarcas, ¿no? Los príncipes de los conglomerados empresariales, pueden experimentar, creo que le pasa a todos alguna vez, van a experimentar esta urgencia de salirse de la sombra del papá. ¿No? Y en esa urgencia, pues Javi Noble es un personaje de comedia, pero él vuelve como un retrato cómico esta urgencia de salir con mejores ideas y, o sea, golpear empresarialmente con una gran idea, así como lo hizo el papá, pero todos son fracasos, porque viven como con este miedo y esta urgencia de salirse de la sombra del papá. Sí, efectivamente, es el lado opuesto a la empresa familiar, ¿no? O sea, la empresa familiar está aquí, lo que buscan es siempre arropar a los hijos, siempre que esté el nexo consanguíneo ahí, ¿no? Y luego está el otro lado que dice, yo no quiero que me identifiquen por ser hijo de, entonces yo quiero mejor empezar a innovar por salud propia o incluso para demostrar que yo también puedo hacer esas cuestiones, ¿no? No está mal hacerlo, de hecho yo estoy a favor de ese tipo de esquemas, de que hay que crecer profesionalmente, pero no bajo la sombra del papá o la mamá. Aunque sepas que ahí está tu lugar y que sepas que está garantizada tu vida y demás, hay que emprender y hay que innovar también uno en lo particular, pero hay que siempre identificar o siempre hacer 3 análisis, el de viabilidad, el de prefectibilidad y el de factibilidad. Esos 3 análisis son importantes dentro de un proyecto de inversión. Hay una diferencia muy grande entre un plan de negocios y un proyecto de inversión. La mayoría de hoy los esquemas de incubación te hablan mucho del plan de negocios, El plan de negocios es una idea que tú tienes en la mente y que tratas de ponerle en un borrador para ver si te funciona algún día, ¿no? Hasta ahí. Haces simulaciones, haces presupuestos, estadísticas, pero todo es como si pasa, porque no tenemos la certeza de que vaya a suceder o que tenga la certeza que en 6 meses o que en 4 meses vayas a llegar al punto de equilibrio de tu negocio, ¿no? Es una prospección que se está haciendo. Pero cuando ya es un proyecto de inversión, ya requiere otros elementos que te va a dar a ti la seguridad o por lo menos bajarte el riesgo de que tu negocio te va a dar algo en algún momento o que sí va a ser rentable el hacerlo. Y es justamente eso. La viabilidad es primero que sea un negocio que puedas tú activar, ¿no? Yo ahorita quiero poner 5 gasolineras. Oye, ¿tienes el dinero para hacerlo? Pues no, entonces, como es el caso del que estamos hablando, ¿no? Entonces no es viable en este momento hacerlo. ¿Es viable porque necesitamos gasolineras? No, hay una necesidad en el mercado que tú con tu idea vas a venir a satisfacer. Pero eso no quiere decir que ahorita, desde tu bolsillo, sea viable poner una gasolinera, porque ahorita no tengo el dinero para poner 5 o 6 gasolineras, ¿no? Entonces, ahí empieza la viabilidad. Es, ok, tengo una idea, tengo en el bolsillo el capital para hacerlo, o lo puedo conseguir para poderlo hacer, ok, entonces ya tengo la primer palomita. Si es viable, ¿por qué? Porque satisface una necesidad, porque tiene un diferenciador de mercado, porque es un hecho ilícito, porque no tengo tanta regulación, y aparte porque tengo el capital para hacerlo. ¿No? Ahí estamos hablando de la habilidad. La prefactibilidad es si puedo hacerlo contando con todos los elementos del entorno económico, sociales, culturales. Hago un análisis para ver si mi proyecto o mi producto o mi servicio sí encaja con la necesidad actual del entorno, que eso es lo que nosotros llamamos el colectivo empresarial, o no encaja con el entorno. Si no encaja, entonces mejor retíralo. Espérate tantito, porque no estás en la etapa de prefactibilidad. O hacerle los cambios que necesitas. O a los cambios que necesitas y llévalo a lo que es la factibilidad. La factibilidad ya es, sí tengo la certeza porque Ángel sí va a comprar un reloj, sí va a comprar una cartera con esas características, pero así como Ángel hay 50 más que lo van a comprar. Ya hay una necesidad que sí se está satisfaciendo de una manera diferente.
que es Ok. donde está la innovación. La innovación no es que vas a descubrir lo negro en nada. La innovación es que ya está todo descubierto. El punto es cómo lo haces diferente nada más. Exacto. Ujú. ¿No? Cuando esos tres elementos, que eso te marca los pasos de un proyecto de inversión, entonces ya no caemos en lo que sucedió en la película que planteabas. Ujú. En la urgencia, en hacer algo, en demostrar que sí soy mejor, en demostrar que tú me tienes que dar dinero para poder hacer un negocio, ya no caemos en eso, porque entonces ya hay un análisis atrás que me permite desarrollar, fundamentar, estructurar, y ya después me voy a mi corrida financiera, ¿no? Pero una corrida financiera con las normas de información financiera, que es lo más certero que me puedo acercar a una realidad. Claro. Y no voy a soñar con que voy a vender 50 piezas y en un mes voy a pagar la renta con eso de local. No, Claro. hay que tener también realidad. O sea, todo lo que son los proyectos de negocio parte de una realidad y de una viabilidad. ¿Es posible o no es posible? Claro. Que creo que en esa película, Nosotros los Nobles, ese es el arco de Javi Noble. Exacto. Que él a lo largo de las penurias que pasa en la película, él aprende todo ese tipo de Así circunstancias. es. Porque sus planes originales, sus famosas ideas de negocio del inicio de la película, eran cosas absurdas, sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de planeación. Eran nada más ideas que él pensaba que era la idea del billón de dólares. Así es. Y siempre se topaba con fracasos. Pero es hasta que su padre lo hace pasar por darse cuenta cómo son las redes de suministro, las redes de trabajo, cómo es de verdad ejercer los puestos más bajos, y él empieza ya a integrarse culturalmente a su familia y socialmente con sus colaboradores. Hasta ese punto es cuando ya puede y tener las herramientas para ser un buen líder de la Porque ya empresa. pasó por un proceso de discernimiento, Sí. un proceso de análisis, un proceso de aprendizaje, que a veces es lo más difícil en los esquemas familiares, el famoso aprendizaje, el no aceptar me equivoqué y entonces empiezo a ver y afrontar la realidad desde otra perspectiva, ya no de la perspectiva de la terquedad, de la necedad, del orgullo, del ego, sino ya con una realidad que me permite tener claridad para iniciar un negocio como Claro. tal, ¿no? Por eso dicen por ahí muchas veces que se vale soñar, que soñar no cuesta. Yo digo que soñar no cuesta mientras sueñes con los pies en la tierra. Ujú. Porque si andamos divagando 24/7, esos sueños tienen un costo muy alto. Claro, sí. De entrada el tiempo perdido, El ¿no? tiempo perdido. Para empezar. Porque es tiempo finalmente. O sea, yo de repente escucho personas que me dicen, no, pero no me costó nada. Claro que te costó. Te costó el haber invertido tiempo, te Claro. costó el haber invertido a lo mejor dinero. Ujú. No, es que todo lo tenés en mi casa. Lo tenés en tu casa, es un insumo que finalmente lo utilizaste para un proyecto específico. Claro. Pero sí, o sea, parte de eso también de la empresa familiar es el emanciparte empresarialmente Ujú. y empezar a generar tu propia identidad, tu propia marca personal o fortalecer tu marca personal y no siempre estar bajo la sombra de soy hijo de, Ujú. porque no está bien y no está bien. Ujú. Si te gusta mantenerte bajo el anonimato de ser hijo de la familia de, pues está bien. Pero yo creo que por naturaleza propia los seres humanos venimos a marcar la autenticidad, ¿no? Y en esa autenticidad es soy yo, no soy hijo de o soy el dueño de, soy yo que tengo esto y que mis padres son estos. Claro. Y a veces esa parte de entenderla en una empresa familiar está bien complicada. Sí. Sobre todo porque los patriarcas es tú eres mi hijo. Sí, y a veces pesa muchísimo Sí, claro. ese apellido. Y más porque vivimos, finalmente estamos viviendo en un entorno a nivel social y cultural que el famoso elitismo sigue estando presente, Sí. ¿no? Sí. Ajá. Y confundimos el elitismo con el selectismo y no es lo mismo. Ujú. Tú puedes ser selecto en muchas cosas, pero no quiere decir que eres elitista. Ujú. Y el elitismo no se da en los esquemas millonarios, en cualquier esquema se da la cuestión del elitismo. Ujú. Entonces también entran muchos factores que desde tu ámbito de la psicología, es mucho trabajo lo que se tiene que hacer Sí. cuando se trabajan en estructuras organizacionales que están enfocadas precisamente al ámbito empresarial. Porque la lucha de egos es impresionante. No, sí, y ahí entramos otra vez también con los egos, cómo el ego influye en la manera en la que uno se va a tratar de emancipar, de hacer su propio nombre, o de luchar por el trono de hierro, todas ese tipo de circunstancias. Sí, pensemos en una empresa familiar en donde a lo mejor tú tienes tu equipo de trabajo y tu hermana tiene su equipo de trabajo, pero los dos trabajan en la misma empresa. Claro que los equipos de trabajo van a estar en contraposición, pero no son los equipos de trabajo. Es que puede ser que ustedes estén en Claro. contraposición por el tema de poder. Que de eso va Club de Cuervos, por ejemplo. El Club de Cuervos, por ejemplo. Así le pasó a los hijos de Vicente Fernández. Así ¿no? es. Y Que de hecho eso es una gran tesis, porque en los tres hijos, que si mal no recuerdo son tres, que sepamos, en los tres hijos de Vicente Fernández encontramos a uno que logró hacer su propio nombre, aunque el apellido fue un trampolín tremendo, es. pero hizo su propio así nombre. es.
Otro que siempre lo intentó y hasta que no aprendió que por la música no iba a ser, sino por las empresas, lo hizo Así bien. es, lo hizo bien. Y otro que de plano se salió del sistema, dijo yo por mi cuenta y nunca supimos nada de él, no buscó la fama, no buscó el éxito, Así no es. buscó la música. Entonces, creo que hay como un montón de ejemplos, ¿no? De cómo Y a lo mejor es funciona. más exitoso que los hermanos. Sí, ¿no? exacto. Porque en el anonimato a veces es donde fluyen las grandes ideas o las grandes fortunas. Sí, también, exacto. ¿no? Pero son esquemas que sí es familiar, sí a lo mejor hubo el apoyo desde un principio, pero ya es cuando empiezas a construir también tu propio camino, Sí. ¿no? Bajo ese esquema. No, Así. pues habrá después, maestro, que hacer un episodio sobre qué pasa con los padres exitosos que quieren procurar que sus hijos entiendan el mundo, Así es. ¿no? Porque sí. de repente es muy difícil llegar al punto en el que un hijo de un padre exitoso, es decir, que tiene como acceso a un estilo de vida muy cómodo, pase por lo que pasó a Javi Noble, ¿no? Que logre comprender empíricamente de verdad cómo funciona la empresa y cómo Así funciona es. la vida. Así es. Ujú. Y no seguir el patrón, pero sí crear su propia carrera de éxito. Sí, exacto. Luego estaría bueno hacer un episodio sobre Sí, eso. claro que sí. No, pues maestro, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Este gracias a ti. tema creo que pues ya nos habíamos tardado en hacerlo, porque Sí. como usted bien dice, 80 y tantos % de las empresas mexicanas son familiares. Sí, y son los que generan empleo también. Sí, exacto. Sí. Entonces, pues sí, eso influye muchísimo en la cultura familiar y en la cultura económica, pues de todo el país. Sí, tiene toda una estructura en el colectivo, Ujú. ¿no? Tiene un impacto muy fuerte y tiene un papel muy fuerte. Ok. Y maestro, yo le invité a usted porque precisamente yo sé que usted puede dar este tipo de asesorías a empresas Sí, que están sí, nos podemos en asesorar. en esta situación. ¿Cómo lo Sí, pueden claro. encontrar usted, maestro? Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Esteban Márquez Oficial, así está el nombre, o me pueden encontrar también en mi correo, estemarq, ESTEMARQ 28 @gmail.com. Ok. Ahí por cualquier cosa me pueden contactar. Ok. Y si Sí. también quieren ser alumnos del maestro Esteban Márquez en licenciatura y maestría, Y maestría aquí en la Universidad Antropológica, pues pueden buscar a la Universidad Antropológica en las redes sociales, en su página de internet o aquí en el número que les pongo en pantalla. Y si ustedes buscan un plan de estudios en las áreas económico-administrativas, que es donde el maestro Esteban Márquez da clases, mencionen que escucharon el podcast para que les den una promoción exclusiva. Exactamente. Ujú. Porque siempre hay promociones para quienes del podcast buscan a la Universidad Sí, Antropológica. y también quien esté interesado en estudiar un posgrado, pues Ujú. también contamos con posgrados que pueden ser benéficos en estas áreas empresariales, que son las áreas económico-administrativas que también pueden funcionar. Sí, que es como los conocidos como posgrados ejecutivos, ¿no? Posgrados ejecutivos o maestrías, que ya Ujú. es la maestría en gestión directiva, por ejemplo, la maestría en administración de negocios y la maestría en gestión fiscal y contable, que prácticamente van enfocadas con estos temas que estamos manejando actualmente. Sí, y que pasa mucho eso, ¿no? Que los patriarcas fundadores mandan a sus hijos a estudiar este tipo de posgrados o ejecutivos porque saben que necesitan herramientas Exacto. que para que digas, pues que no, ser mi hijo no es suficiente para dirigir bien esta empresa, necesitas el Exactamente. conocimiento. Cuando existe la conciencia. Ajá. Cuando existe la conciencia de decir, ok, sí eres tú el que te vas a quedar, pero empieza a forjar también Claro. la preparación y todo. Sí. Porque cuando de repente no estudies nada, finalmente aquí tienes el negocio, empezamos con los problemas ahí. Sí. Sí. Pero Sí. sí, los invitamos a que se acerquen a, como dice Ángel, a la página de la institución o incluso directamente a vinculación para Ujú. que les den más información de la oferta educativa que se tiene en la institución. Pues muchas gracias, maestro. Y Gracias recuerden, esto es Pilares Podcast, el podcast de la Universidad Antropológica de Guadalajara. Lo encuentran en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast como Pilares Podcast.